Bienvenidos, empezamos esta nueva edición de su noticiero Voz News con la mayor información y análisis para que usted que nos ve vea también el otro lado de la moneda. Yo soy Karina Yapor, iniciamos con los titulares. El expresidente Donald Trump arrasa con las elecciones primarias del super martes, mientras que la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, pone fin a su campaña presidencial. Y pese a las diferencias, Mitch McConnell apoyará al expresidente Trump en las elecciones presidenciales. Además, en Venezuela, Nicolás Maduro convoca a elecciones consideradas ilegítimas para el 28 de julio, el día de la muerte de Hugo Chávez. Así comenzamos. Enfrentando el nivel más bajo de popularidad que ha tenido un presidente, se espera que mañana Joe Biden ofrezca el informe sobre el estado de la Unión. Hoy, los republicanos de la Cámara de Representantes ofrecieron una conferencia de prensa para señalar las deficiencias más graves de esta administración. Nos vamos hasta Washington, D.C. con nuestra compañera Vanessa Vallejo para que nos cuente qué fue lo que se habló ahí. Buenas tardes, Vanessa, adelante. Hoy los republicanos de la Cámara de Representantes han organizado una rueda de prensa en preparación a lo que va a ser el discurso del Estado de la Unión que dará el presidente Biden mañana jueves en la noche. El discurso del Estado de la Unión es uno de los discursos políticos más importantes de este país. Lo da el presidente cada año a inicios del año frente al Pleno del Congreso y es un discurso en el que el presidente le cuenta a los congresistas cuál es el estado del país, cuáles son los retos, pero también cuáles son los logros, y también es el espacio en el que el presidente le expone a los congresistas las medidas que él cree que el Congreso le podría ayudar a sacar adelante. Por eso hoy Voz Media ha estado en esta rueda de prensa conversando con los congresistas republicanos para ver ellos qué opinan de esos temas principales que van a ser tratados en ese discurso del Estado de la Unión y también qué opinan ellos de la forma en la que el presidente Biden ha manejado estos temas fundamentales. You've heard the word crisis, you've heard catastrophe. I think maybe a summary is decline. I say that with great sadness, and we all do. But it's because of this president and his administration that we are indisputably in decline. Our economic strength is in decline. Everyday goods are more expensive. People can barely afford the cost of living now, their groceries and gasoline. Homeownership is increasingly out of reach. U.S. household debt is at an all-time high. So our economic strength is in decline. American sovereignty is in decline. You've heard us lament the border. The southern border is a total catastrophe. There's no other way to describe that. Traffickers and cartels have taken operational control of the border. Fentanyl poisoning is killing our children. Tenemos fronteras que no son seguras y es el tema número uno de la gente de Nueva York ahora mismo. Es claro que es mentira. El presidente tiene policies que están muy peligro. The president, when he first came to office, he put in place various policies, over 60 policies, that made our border just open. And he's the one who undid the policies of President Trump. So just like he used the executive authorities to secure the border, to undo the border, he should use them to now secure the border. So I think that's the biggest message right now, is that he used executive authorities in his first day in office that made our border wide open. And now he can use those same authorities to secure the border, just like President Trump used those authorities to secure the border. Congresista, ¿qué espera usted mañana del discurso del presidente Biden? Y de una vez, ¿cuál es su mensaje para el presidente? Bueno, primero lo que espero es que él va a decir que todo está bien en los Estados Unidos, que la inflación se ha bajado, que la economía está muy bien, que la frontera está controlada, que todo lo que está sucediendo en el mundo lo tiene bajo control, y todo para mí va a ser falso. Entonces, tú no puedes engañar a la gente con lo que podemos ver. Los precios están fuera de control. La frontera está completamente fuera de control. Tenemos millones y millones de inmigrantes que están entrando sin papeles, etcétera. No sabemos quién son, por qué están aquí. Y también lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo también en Israel, también la amenaza de China comunista en contra de Taiwán. Todas esas cosas son problemas
sumamente muy grande y también muy peligroso para los intereses de los Estados Unidos. Yo no creo que este presidente ha demostrado la fuerza necesaria para mantenernos a nosotros seguros en este país, pero él no va a decir que todo está bien. Como ustedes pueden ver, entre los congresistas republicanos hay preocupación por lo que está sucediendo en el país, por temas fundamentales como la economía, la migración, el crimen, y no solo por lo que está ocurriendo acá dentro de Estados Unidos, sino también por las crisis a nivel internacional. El speaker Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, también dijo que este país no solo vive una crisis, refiriéndose a la crisis en materia migratoria, sino que este país vive varias crisis, y aseguró que el presidente Biden no las está manejando correctamente o que ni siquiera las está abordando. Dentro de los congresistas republicanos y también con los que hemos conversado, también hay preocupación por lo que ellos denominan mentiras que está diciendo el presidente Biden a la población. Esta fue toda la preparación que los congresistas republicanos han hecho hoy de cara a lo que será el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden mañana jueves en la noche. Donald Trump selló su victoria durante las elecciones primarias del Super Tuesday, en donde el exmandatario consiguió 14 de los 15 estados. Solo Vermont le dio la victoria a Nikki Haley. El exmandatario habló ante un evento de campaña para celebrar su victoria en Palm Beach, Florida. Escuchemos. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Le llaman Super Tuesday por una razón, y esta es una muy grande, y nunca había habido algo tan contundente, dijo entre otras cosas el expresidente. Y es que a pesar de los problemas legales que enfrenta, la figura de Donald Trump no se ha debilitado. Y mire, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, decidió poner fin a su carrera en las primarias republicanas de 2024. El anuncio de Haley se dio este miércoles después de perder la mayoría de los estados, excepto el de Vermont, en el conocido Supermartes. Veamos lo siguiente. Nikki Haley se retira de la contienda para la nominación republicana. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU anunció el miércoles la suspensión de su campaña, al día siguiente de ser derrotada por el exmandatario Donald Trump en las primarias republicanas durante el Supermartes. Estoy llena de gratitud por la avalancha de apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que los estadounidenses hicieran oír su voz, y lo he hecho. No me arrepiento de nada. Y aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz por las cosas en las que creo. Mire, por otra parte, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, respaldó también este miércoles la candidatura de Donald Trump a la presidencia. Un notable giro respecto a su posición con el pasado sobre el expresidente. McConnell, quien fue el último de los principales líderes del Partido Republicano en el Congreso en alinearse con Trump, declaró su apoyo en un breve comunicado después de que las victorias del Supermartes acercaran al favorito republicano a la nominación del partido. Trump cuenta ahora con el respaldo de los líderes del Partido Republicano en el Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y de los republicanos del Senado que aspiran a sustituir a McConnell como líder. Y Kyrsten Sinema anunció que no buscará un segundo mandato en el Senado. De esta manera, la independiente dejará las elecciones de Arizona como un mano a mano entre demócratas y republicanos, lo mismo que decir de Rubén Gallego y Kari Lake, los favoritos a quedarse con la nominación de sus respectivos partidos. La senadora había abandonado el Partido Demócrata a finales de 2022, argumentando que su estado necesitaba una voz independiente. Desde entonces, si bien se había especulado con una potencial carrera a tres bandas, no se había confirmado si optaría por la reelección. Incluso su campaña había recaudado unos $16 millones.
Vamos a otras cosas. Ante la ola de violencia que azota a Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul dio a conocer este miércoles que enviará a la Guardia Nacional para resguardar el sistema de metro de la ciudad de Nueva York. El plan de la gobernadora demócrata es desplegar a 750 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a la policía de Nueva York a realizar inspecciones en busca de armas de fuego en las entradas al tren subterráneo. Esto luego de que se ha disparado el número de asaltos en el sistema de transporte público. Y en otras cosas, la compañía fabricante de aviones Boeing se ha negado a brindar información clave sobre el panel que se desprendió recientemente de uno de sus jets en pleno vuelo. De acuerdo con un reporte de la prensa asociada, un funcionario del Comité de Seguridad en Transportación Nacional dijo que Boeing se ha negado a decirle a los investigadores quién trabajó en la puerta que se desprendió de un avión en vuelo durante el mes de enero. La compañía tampoco ha proporcionado la documentación sobre el trabajo de reparación que incluyó la remoción y reinstalación del panel en el Boeing 737 MAX 9. El incidente se registró el 5 de enero durante un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines, pero afortunadamente nadie resultó lesionado. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. China acusa a Estados Unidos de manipular a Filipinas a su antojo, dejando un poco más tensas las relaciones entre ambos países. Además, Biden sigue considerando a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. La crisis migratoria es un tema que afecta considerablemente a Estados Unidos y sus habitantes. Al menos 8.565 personas murieron en las rutas migratorias en todo el mundo en 2023, cifra récord en los últimos 10 años, según informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Vamos a ver los detalles en el siguiente reporte. 2023 fue el año más mortífero para los migrantes desde que comenzaron los registros hace una década. Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 8.500 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo. La OIM destacó que se trata de un trágico aumento del 20% en comparación con 2022 y agregó que esto pone de relieve la necesidad urgente de tomar medidas para evitar una mayor pérdida de vidas. La cifra de 2023 también supera el récord registrado en 2016, cuando 8.084 personas murieron durante la migración. La organización dijo que debido a que las vías migratorias seguras y regulares siguen siendo limitadas, cientos de miles de personas intentan migrar cada año a través de rutas irregulares en condiciones inseguras. El cruce del Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera para los migrantes, con unas 3.100 muertes y desapariciones registradas el año pasado. Poco más de la mitad murió como resultado de ahogamientos. En 2014, se estableció el proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM como una base de datos de acceso abierto sobre muertes y desapariciones de migrantes en el mundo. En otras cosas, las relaciones con China no pasan por su mejor momento cuando el régimen de Xi Jinping acusa a los Estados Unidos de utilizar como peón a Filipinas. ¿Pero a qué se refiere? Escuchemos en el siguiente reporte. China acusó el miércoles a Estados Unidos de usar a Filipinas como un peón. Las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín se produjeron tras semanas de tensiones en el disputado Mar de China Meridional, donde se han producido varios incidentes entre barcos de ambos países asiáticos. China recomienda a Estados Unidos no usar a Filipinas como un peón con tal de generar problemas en el Mar de China Meridional. Filipinas no debe dejarse manipular por Estados Unidos. El martes, Manila denunció que barcos guardacostas chinos habían provocado incidentes en esas aguas con 2 buques filipinos, uno de ellos atacado con cañones de agua que provocaron heridas en 4 tripulantes. Pekín reivindica su soberanía en casi la totalidad del Mar de China Meridional, en disputa con otros países ribereños como Filipinas, Vietnam, Malasia o Brunei.
Aunque un procedimiento de arbitraje internacional declaró infundadas las pretensiones de China, la soberanía sobre algunas islas de ese mar genera recurrentes incidentes con Filipinas. No lo vemos como contrarrestar el poder militar de ningún país en absoluto, es simplemente la defensa de nuestro territorio. Tenemos conflictos territoriales con otros países como Malasia y Vietnam, pero hemos llegado a un acuerdo con ellos para resolverlos pacíficamente. Filipinas convocó el martes al adjunto de la Embajada China en Manila para transmitirle que las acciones agresivas de sus buques eran inadmisibles. Por su parte, China alegó que sus guardacostas habían tomado medidas de control contra lo que consideró una incursión ilegal de barcos filipinos en sus aguas. Por otra parte, el presidente Joe Biden envió una carta al Congreso en la que pide que se prolongue por un año más la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela por la amenaza que representa para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La petición de Biden se da días antes de que se cumpla un año de la extensión que hizo el año pasado de la medida que entró en vigencia por primera vez en 2015. La situación en Venezuela sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la orden ejecutada con respecto a la situación en Venezuela, escribió Biden en el documento. Y bueno, ahí lo tiene. Este documento establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el presidente publique en el registro federal y transmita al Congreso un aviso indicando que la emergencia continuará en vigor más allá de la fecha de aniversario. Vámonos a noticias un poco más positivas, y es que este miércoles la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía indicó que las reservas comerciales de petróleo en los Estados Unidos subieron por sexta semana consecutiva, aunque el incremento fue menor al esperado por el mercado. Las reservas aumentaron 1.4 millones de barriles la primera semana de marzo, alrededor de la mitad de los 2.7 que se esperaban los analistas, esto según la agencia Bloomberg. Este incremento menor al esperado se explica por una mayor utilización de las refinerías tras la temporada de mantenimiento. El consumo de gasolina en particular creció un 6.4% en esta semana. Además, se registró un incremento de las importaciones de 13% la semana pasada sobre lo anterior, lo que impacta el aumento de las reservas de crudo. Y mire, el oro alcanzó el martes su máximo histórico. Y en otra información, el Bitcoin batió el martes su récord superando los $69,000 en una subida desenfrenada desde la aprobación en el mercado estadounidenses de una nueva fórmula de inversión vinculada a la cotización de la criptomoneda. Mire, pareciera que Bitcoin se ha convertido en una alternativa para el mercado. De hecho, ya hay gobiernos que la han adoptado como moneda oficial, como lo hizo Nayib Bukele a pesar de las críticas, pero el tiempo parece darle la razón a los que se arriesgan. Ya veremos a largo plazo. Vamos a otra información. El ejército ruso llevó a cabo bombardeos en Odessa el miércoles cuando el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y el primer ministro griego se encontraron en ese viaje en un importante puerto del sur de Ucrania, así lo indicó el líder griego. Al final de la visita, escuchamos el sonido de las sirenas antiaéreas y explosiones muy cerca de nosotros. No tuvimos tiempo de refugiarnos, dijo Mitsotakis. Mire, los ataques se produjeron tras una visita de los dos dirigentes a este puerto esencial para las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro, donde Zelensky explicó los esfuerzos que se están realizando para establecer y reforzar la ruta marítima ucraniana. Según Mitsotakis, esta ruta ha permitido exportar 28 millones de toneladas de cereales desde que expiró el acuerdo con Rusia sobre su comercio en julio de 2023.
Y el régimen de Vladimir Putin incorporó al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov a la lista de terroristas y extremistas, así lo informó la agencia asociada, la prensa asociada. El maestro nunca escondió su animadversión hacia el presidente ruso, llegando a definirlo como un dictador demente y su frontal oposición al liderazgo y a las políticas ejecutadas por Putin en Rusia. En otra ocasión, Kasparov, nacido en 1963 en Bakú, actual Azerbaiyán, y residente en Nueva York, acusó a Occidente por no haber actuado contundentemente contra el líder ruso antes de que comenzase la invasión rusa de Ucrania en 2022. Y mire, el primer ministro Alberto Otárola, el hombre fuerte del gobierno de Perú, renunció este martes envuelto en un escándalo por presunto tráfico de influencias a favor de una mujer a quien llamaba amor en unos audios revelados por la prensa. La presidenta Dina Boluarte pide así a su mayor soporte en el gobierno, pierde así, mejor dicho, con quien lidió la crisis que desató la represión de las protestas contra su ascenso al poder en diciembre de 2022, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. En la conversación con la presidenta de la República, le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros, señaló Otárola en una conferencia de prensa tras su encuentro con la mandataria en la sede del gobierno en Lima. Otárola, abogado de 57 años, ejercía de mano derecha de la jefa de Estado desde el 22 de diciembre de 2022. El saliente primer ministro debió interrumpir una misión oficial en Canadá y regresar al Perú este martes tras el escándalo que desató la publicación de las grabaciones el fin de semana. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Mire, Maduro convoca a elecciones para el mes de julio. Le diremos por qué está generando tanta controversia. Además, se prepara el presidente Biden para brindar su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. Ya volvemos con esto y más. Más de 20 estados de la Unión Americana restringen las transiciones de género en menores de edad, entre ellos Montana, Utah, Texas, Arizona, entre otros. Sin embargo, hay algunos en donde este tipo de peligrosos tratamientos se promueven incluso en las escuelas y a las espaldas de los padres de familia. Vamos con mi compañera Rosy Martel, quien está investigando más sobre este controversial tema. Rosy, adelante. Y los maestros son los que tienen la última palabra. Exacto, a lo que estabas mencionando, Florida también se une a la lista, al igual que Georgia, y no hay congruencia en muchas cosas en torno a lo que pueden o no hacer los menores de edad. Por un lado, necesitan contar con más de 18 años para legalmente votar o también más de 21 para poder consumir alcohol, pero muy fácilmente están permitiendo que puedan cambiarse de sexo. Veamos. El cambio de sexo en menores de edad no debe tomarse a la ligera, y es que lamentablemente en algunos estados los padres de familia no tienen voz ni voto, dejando la última palabra o aprobación directamente a las escuelas. Los padres tienen que saber en las próximas 24 horas, cuando su niño declara que quiere cambiar de nombre, que quiere cambiar de pronombre y que quiere que ya no se siente que es niña sino niño, de que los niños tienen que tener su ideología y tienen que tener su libertad, que los niños podían cambiarse de nombre y de sexo en la escuela sin notificarle a los padres. A decir de la doctora Astrid Gámez, quien se especializa en psicología infantil, los pequeños no están listos para tomar ese tipo de decisiones debido a la parte frontal del glóbulo derecho del cerebro que termina de desarrollarse a los 18 años en mujeres y 25 en hombres. Generalmente se busca la mayoría de edad. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay un tema legal que la persona debe acceder a cambios físicos por gusto, pero tener la madurez emocional y psicológica para hacerlos. No hay vuelta atrás. Y pueden caer en una depresión mayor y desgraciadamente a veces pues terminar su vida. El cirujano plástico Raúl Ramos Manje explica el procedimiento y por qué se deja tiempo entre cada proceso. Entonces habría que bloquear hormonalmente a la niña para estrógenos y presentar una hormonoterapia o una terapia restitutiva de hormonas masculinas para hacer la masculinización de ella, para que tenga hirsutismo o pelo
la barba, para que los senos no crezcan, para que las caderas no redondeen o gane masa muscular. O sea, sí es correcto en el término legal, pero también en el término biológico podemos esperar un poco más para hacerlo. Y empieza a haber cambios corporales. Y la última sería la resección de pene y la reconstrucción, o más bien la vaginoplastía, que es hacer una vagina de cero. Se deja entonces hasta el final de un proceso que puede llevar varios meses o incluso años. La vaginoplastía, así como la penectomía, en caso de que deseen arrepentirse antes de someterse a estas cirugías, que Karina no tienen marcha atrás. Regreso contigo. Definitivamente son procedimientos que tienen consecuencias a largo plazo, esa es la palabra, y creo que definitivamente solamente los adultos pueden tomar una decisión así. Gracias por este reporte, Rosy. Y mire, precisamente la marca Doritos contrató a un polémico y mal llamado influencer, Samantha Hudson, antes llamado Iván González, quien es un transexual que ha hecho apología de la pedofilia en redes sociales, así como también ataques discriminatorios contra la mujer. Ante la controversia que se generó al respecto, la directiva de la compañía dijo que no sabían de esto y terminaron la relación laboral en tan solo días. Nuestra compañera Verónica Silveri nos presenta la noticia woke de la semana. Muchas gracias, Karina, un gusto saludarlos. Hoy les revelamos que en medio de una crisis de relaciones públicas, Doritos anunció que terminó con efecto inmediato sus colaboraciones pagadas con el polémico cantante y activista trans español Iván González Ranedo, más conocido por su nombre artístico Samantha Hudson. En esta ocasión hizo una colaboración para la campaña Crunch Talks de Doritos, publicando un video en TikTok la semana pasada junto con la influencer Alba Moreno. Si bien esta publicación pasó casi desapercibida por varios días esta semana, muchos usuarios dieron con la campaña y recordaron los peores antecedentes de Hudson. Pero, ¿por qué la crítica? Pues el polémico personaje público se dio a conocer en 2015, muchos denunciaron con pruebas que en esos años Hudson aseguró odiar a las mujeres violadas e hizo apología al abuso de los niños en una serie de publicaciones ofensivas en X, también sus controvertidas canciones con obscenas letras que hacen alusión a sus preferencias sexuales y mensajes despectivos hacia el cristianismo que generaron indignación en la sociedad y en diversas organizaciones. Otro ejemplo, en un programa para la televisión pública española en 2022, Hudson dijo que abogaba por destruir y aniquilar por completo la familia tradicional monógama. Yo abogo por aniquilar y destruir por completamente, abolir la familia tradicional nuclear monógama. No es que vaya a darle una paliza a mis padres, ni mucho menos. Años después dijo públicamente no recordarse de haber dicho parte de estos comentarios y se disculpó por algunos de ellos. Alegó que fueron resultado de su corta edad, ya que era menor al momento de hacerlo. Sin embargo, volviendo a la polémica, entre lunes y martes, la empresa que produce Doritos, PepsiCo, sufrió una caída de sus acciones de entre el 2 y el 4% luego de que los usuarios de todo el mundo, especialmente en España, criticaran la campaña. En un caso similar al de la cerveza Bud Light. Según un portavoz de Doritos, la empresa no tenía idea de la existencia de los tweets hasta el lunes, cuando empezó la crítica. Ese día, luego de que el equipo de Doritos supuestamente se enterara de los tweets, se eliminaron el video, cortando de inmediato la relación comercial con el artista trans. Teniendo en cuenta todas sus facetas controvertidas, Samantha Hudson es un personaje público venerado y financiado por el gobierno socialista español. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Vamos a información de América Latina, y es que Venezuela convoca a elecciones presidenciales, pero estos son elecciones o selecciones. Para discutir sobre este complicado tema, tenemos con nosotros al periodista Orlando Avendaño. Orlando, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este tema es bastante complicado, todo puede pasar, pero quisiera preguntarte si realmente podría haber un cambio con el Consejo Nacional Electoral que se tiene actualmente en Venezuela. No hay chance de que haya cambio en Venezuela. De hecho, en las últimas semanas lo que hemos visto es que ha recrudecido la represión a niveles que no veíamos en mucho tiempo. Esas elecciones son manipuladas, falsas, no cuentan con condiciones y rompen completamente el acuerdo firmado con Estados Unidos. Se trata de un intento de legitimar el régimen, a la tiranía de Nicolás Maduro, de consolidarla, de ganar cierto reconocimiento internacional y de neutralizar la figura del ascenso, que es la de María Corina Machado. Así es, precisamente eso quería preguntarte, porque bueno, tú lo acabas de mencionar, la candidata más fuerte de la oposición es María Corina, sin embargo, también ella está inhabilitada.
¿Qué acciones se podrían dar? ¿Tú crees que podría darse alguna acción para que ella pudiese participar? Que, bueno, obviamente no lo creemos. Y si ella tuviera la habilidad de participar en estas elecciones, ¿habría realmente alguna diferencia? El régimen le cortó el chance a María Corina, pero María Corina ha insistido en que ella es la líder de la oposición, la candidata de la oposición y que va a participar en unas elecciones libres. La cuestión es cómo lo va a lograr. Yo creo que María Corina está tratando de construir un movimiento en las calles, yendo pueblo por pueblo para lograr generar una especie de manifestación masiva, convocar a la gente en las calles que le permita imponer unas elecciones. Yo creo que a eso es lo que está apuntando y a lo que debería apuntar María Corina Machado, y es imponer su agenda paralelo a lo que pretende la dictadura. Sin embargo, bueno, eso ya lo vimos en el pasado, por ejemplo, con Juan Guaidó, ¿no? Y desafortunadamente no funcionó. Yo quería también preguntarte y retomar esto. Tú lo mencionaste, estas elecciones son parte del Acuerdo de Barbados. El régimen de Maduro recuperó a sus sobrinos, recuperó a Alex Saab, además le levantaron sanciones. ¿No se encuentran en una posición de simplemente hacer lo que quieran o no deberían de estar siguiendo este acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mira, hay una actitud muy diferente cuando, por ejemplo, en la Casa Blanca estaba el expresidente Donald Trump, donde veíamos a un Maduro acorralado. Ahora vemos a un Maduro envalentonado, completamente beneficiado por la forma en la que Biden ha abordado el caso de Venezuela. Le ha entregado a Maduro todo lo que ha necesitado y lo que ha pedido, absolutamente todo, centrándonos en la joya de la corona que era Alex Saab. Entonces, el régimen de Nicolás Maduro se dio cuenta de que puede burlarse de esta Casa Blanca, de que puede hacer lo que quiera con impunidad plena porque no va a haber consecuencias. Y ojo, no se trata de que Estados Unidos ponga a Venezuela como prioridad de la agenda internacional, pero se trata de que se preocupe porque al final Venezuela es un cónclave donde se reúnen tanto la influencia de China, Rusia, Irán como grupos terroristas. Significa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así es, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y bueno, mencionarlo que las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela serán además el 28 de julio, día del natalicio de Hugo Chávez, con el presidente Nicolás Maduro como candidato natural a la reelección y con la oposición contra las cuerdas con su principal aspirante inhabilitada. Muy estratégico parece esto. Vamos a hacer una breve pausa, Orlando, no te vayas porque tenemos algunos temas de los que tenemos que comentar. Mire, usted se llevó a cabo la jornada del Super Martes, el Super Tuesday. Al regreso vamos a estar hablando de todos los resultados y por supuesto de la manera en la que arrasó Donald Trump y el retiro de Nikki Haley. Quédese que ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Como lo comentamos al inicio del noticiero, Donald Trump arrasó prácticamente con las elecciones primarias del Supermartes y finalmente Nikki Haley se baja de la contienda por la nominación republicana, pero decide no apoyar a Donald Trump. ¿Qué es lo que pasará con sus votantes? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Mario Noya, director editorial de Voz.us y analista desde nuestras oficinas en Madrid. Un saludo a todos. Orlando ya estaba con nosotros. Comienzo contigo, Mario. ¿Te sorprende más que si los resultados, porque yo creo que a todos nos lo esperábamos de alguna manera, esta gran victoria de Donald Trump, pero te sorprende que, aunque se retira de la contienda, Nikki Haley decide no darle su apoyo? No me puede sorprender porque la verdad es que Donald Trump se las gasta como se las gasta, ¿no? Y le acababa de llamar la reina de la ciénaga cuando ganó las elecciones en Washington D.C. dijo que era la reina de la ciénaga. No se puede abusar tanto, sobre todo de los pretendidamente tuyos, y luego pretender que te respalden sin ningún tipo de salvamentos, ¿no? Donald Trump tiene que medir mucho más eso. Las campañas que hace son de aniquilación del enemigo. Ron DeSantis, no hay ni uno que Pero en justicia, Mario, el apodo que le dio a Nikki Haley fue
cabeza de pájaro. O sea, vamos a recordarnos que ese fue el apodo. Pero debo decir que, francamente, el endoso en este momento de Nikki Haley a Donald Trump es inconsecuente. Yo creo que es ella la que se beneficiaría más de endosar a Trump. Ella ha estado corriendo para las elecciones del 2028, no las actuales, y ella tiene que reparar ese daño que ha hecho con los votantes que apoyan a Donald Trump. Entonces, yo creo que me parece un poquito arrogante de ella decir, felicito a Donald Trump, pero no le endosa, ¿no? Yo creo que queda mal, queda mal. Tendría que haber aprendido de Ron DeSantis. Ron DeSantis se retiró en Iowa y endosó inmediatamente. Sí, pero mira, a mí no te dio la sensación también de que cuando Trump sacó tan fuerte a DeSantis y al día siguiente DeSantis parece un caniche, dice, no, sí, ya puedes ganar, me has dicho todo lo que has querido, has soltado Portugal a cualquier disparate y ahora te tengo que aprobar. Lo pone también muy difícil a la hora de hacer el respaldo. Yo creo que además hay un problema en el mundo republicano, que es como las campañas son tan duras y son de aniquilación del personaje que hay enfrente, luego cuesta recomponer las filas. Y enfrente, fíjate, enfrente no vemos nada parecido a unas campañas tan ásperas. Lo que pasa, Mario, es que yo pienso que Nikki Haley realmente no tiene una base en el Partido Republicano. Eso yo creo que es la pregunta, que realmente los electores de Haley hasta el momento son los electores del Partido Republicano, son los electores que acompañarían a Trump, porque el margen a favor de Trump en todas las primarias ha sido humillante para Haley, abrumador, a excepción de aquellas primarias abiertas donde ha quedado claro que son los independientes y demócratas los que han acompañado a Nikki Haley. Entonces, ¿de qué le serviría el endose? Y si el plan realmente es el endose de Haley a Trump, porque no por nada Biden lo primero que hizo, picó adelante a tratar de persuadir a los electores de Haley. Así es, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que ese es el tema también y lo que quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo lo ven? Porque, bueno, hablamos de que quizá dentro del Partido Republicano Trump no necesita, porque la diferencia es abrumadora de los puntos que él ha ganado en comparación de los que ganó Haley. Sin embargo, aunque Trump va a la cabeza en las encuestas en contra de Biden, el margen tampoco es tan abrumador y creo que ahí está la preocupación. Y fíjense que estaba viendo, de hecho, algunas encuestas en donde se les ha preguntado directamente a los seguidores de Nikki Haley si ahora que se retira votarían por Donald Trump y bastantes han dicho que no lo van a hacer. Entonces creo que queda un peligro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que hay un peligro si esos votantes se suman a los demócratas? ¿Podría ser un contrapeso importante? Yo me suscribo al planteamiento de Orlando. Yo creo que estos son fundamentalmente votantes demócratas. De hecho, lo primero que hizo Biden esta mañana es pedir esa gente que apoya a Nikki Haley que voten por él. Sabemos que hubo un esfuerzo bien coordinado para pedirle a demócratas que se cruzaran al otro lado para votar por Trump, para votar por Haley. No porque pensaban que Haley podía ganar, sencillamente para hacerle daño a Trump. Y francamente no está sucediendo. Creo que hay más peligro en el lado demócrata, porque para mí el notición ayer fue todos los activistas izquierdosos demócratas que participaron de la primaria demócrata, pero votaron presente. No, emitieron un voto protesta. En Minnesota llegó a ser hasta 20%. Y Biden necesita esos loquitos de izquierda que salgan a votar por él, porque si no, no gana. La división interna más grande en el Partido Demócrata no es el Partido Republicano. Trump ha consolidado la base republicana. Orlando, ¿qué piensas? O Mario, adelante. Yo creo que está amortizado, es decir, a Biden no le va a valer el recurso, el voto del miedo, de incertidumbre que le valió hace 4 años, en 2020. Eso está amortizadísimo. Y los niveles de descrédito que tienen son tremendos, ¿no? No creo que eso valga en esta ocasión, ¿no? Que haya un grueso de votantes de Nikki Haley que prefieren a Biden antes que a Trump, ¿no? De todas maneras, sí que es cierto que se puede hacer una redirección del mensaje, es decir, no puedes presentar tampoco a Haley como lo que no es. Recordemos que a Nikki Haley Así es, bueno, y precisamente... En un primer momento, es decir, no, ahora parece que sí la Clinton, no, oigan, vamos a hacer Nikki, republicano. Es cierto, Haley es una mujer excepcional, yo creo que tiene unos principios muy claros, y por algo fue la representante precisamente de Donald Trump ante las Naciones Unidas y fue tan exitosa como gobernadora, pero hay una realidad.
ella ha hecho campaña en torno a construir un movimiento anti-Trump que se asimila más a un movimiento demócrata o independiente. Y no por nada, hoy hubo dos movidas muy claras. Por un lado, Biden tratando de persuadir al elector de Trump, de Nikki Haley, y por el otro lado, Mitch McConnell, humillado, atacado y pisoteado por Trump, saliendo a decir, mi voto es para Trump, yo apoyo a Trump, dejando claro que el Partido Republicano hay consenso en torno a Trump. Lo que no queda claro es dónde está la izquierda hoy en Estados Unidos. Y para aclarar, el problema con los votantes de izquierda es que no están contentos con las políticas de Biden sobre Israel, el conflicto con Palestina, con Hamas, y entonces se están absteniendo. Y recordemos que hay muchos votantes de origen árabe en Michigan, en la zona de Dearborn, que son claves para ganar ese estado battleground. Pero rápidamente con Haley. O sea, Haley, yo no sé lo que era, si era conservadora en el pasado, pero te voy a decir que hay mucha gente, y me incluyo en ese grupo, que si antes, Mario, si antes yo lo hubiera apoyado sin pensar dos veces, ahora si ella corre para el 28 lo pensaría tres veces. Tres veces. Bueno, quiero decirles, ok, aquí tenemos que hacer un poquito de intervención porque vemos estos resultados, pero además estamos en la previa del Estado de la Unión. Por supuesto, hay mucha expectativa de lo que va a decir el presidente Biden, porque este podría ser su último discurso del Estado de la Unión, del Estado del país. Hay mucha expectativa, hay problemas en la frontera, problemas en la economía, el problema del conflicto entre Israel y Hamas, como lo mencionas, Alfonso. ¿Cómo esperas que maneje esto el presidente Biden el día de mañana? Algunas personas especulan si mencionará o no los asesinatos recientes que se han dado a manos, por ejemplo, lamentablemente de ciudadanos norteamericanos por parte de inmigrantes indocumentados. ¿Tú crees que va a hacer mención de esto el presidente Biden? No, obviamente que no, pero seamos honestos. El mensaje de situación de la Unión en Estados Unidos realmente tiene muy poco impacto en la política. Quizás en un año eleccionario, por lo tanto él va a aprovechar para un discurso político y sospecho que va a estar atacando a Trump continuamente. Pero seamos honestos, el mensaje de mañana sobre todo es un examen, es una evaluación cognitiva. Toda la nación va a estar viendo si él, cuántas veces se equivoca, cuántas veces se empapina, a ver si puede terminar, si puede aguantar y terminar ese discurso. Esa es la realidad. Por eso es que todo el mundo va a estar pendiente y todos vamos a estar haciendo, después de ese discurso, análisis psicológicos diciendo, caramba, se veía medio distraído, le dieron algo para que se viera más energético. Esa es la realidad. Pero por lo demás va a ser, yo creo que va a hablar del aborto, porque ellos quieren correr con el aborto. O sea, la política de los demócratas de promover el aborto durante los 9 meses, sin limitaciones, eso es la punta de lanza de la campaña demócrata. Anticipo que va a hablar mucho de eso y va a decir que la economía está súper bien, lo cual la mayoría de los americanos creen que no. Y por supuesto también la prohibición de las armas de fuego, ¿no? Que ha sido una promesa fallida de su campaña y que siempre lo toma cuando necesitan recaudar popularidad o votos. Orlando, ¿cuál crees que vaya a ser el enfoque? No, yo creo que la retórica de los últimos meses tiene que ver con evitar el cataclismo que significaría Trump para Estados Unidos. No hay más, ¿no? Biden no puede ofrecer nada, no tiene ni siquiera un récord de gestión para ofrecer. Lo único que él presenta es la alternativa para evitar el desastre que podría significar una presidencia de Trump. Ahora, eso es completamente vacío, porque ya los americanos lo experimentaron. Yo sí creo que va a haber una mención al conflicto en Gaza, a la guerra en Gaza, para desmarcarse de lo que ha sido el desempeño, el desarrollo de Israel en el terreno, porque le está costando duro con el voto de la extrema izquierda. Pero ahí Orlando tiene que hacer un balance muy cuidadoso, porque él está tratando de ser todo para todos. Es lo que te iba a decir, es difícil. Sí, es lo que te iba a decir. Para los demócratas pro-Israel, quiere verse pro-Israel. Para los activistas de izquierda, quiere verse compasivo con los palestinos. Y francamente, en este tema, debo decir, o tomas una postura o la otra. No puedes asumir las dos posturas al mismo tiempo. No, y además, Jonathan Tobin publicó un artículo magnífico, como los que suele escribir él, donde decía, ojo que se puede equivocar a la hora de atraer gente. Es decir, por atraerte 2 votos puedes perder 20, porque los independientes están abrumadoramente a favor de Israel. No tienen nada que ver con gente impresentable como lo que has ido a traer, que me parece que es una persona que
Y que así que avergüenza a muchísima gente en Estados Unidos porque no es el tipo de político al que estás acostumbrado a ver, ¿no? Lo espectacular del debate sobre el Estado de la Unión es cómo viene la opinión pública, ¿no? El 57% dice que el presidente Biden tiene una opinión insatisfactoria del presidente Biden, pero es que es peor aún las expectativas que tiene. Dicen que el 67%, 10 puntos más, dicen que el país está en la dirección equivocada, ¿no? Tienen muy a Biden, incluso si saco otra vez el espantajo del debate del aborto, que le fue muy bien en el mandato, yo creo que está amortizado. Mucho de qué hablar, pero eso va a ser después de una pequeñísima pausa. No se vaya, quédese con nosotros que ya volvemos. Visítanos en voz.us. Bueno, seguimos ahora con un tema bastante polémico e importante también. El senador de Filadelfia, John Fetterman, había apoyado un proyecto de ley donde se le otorgaba financiamiento del Estado al William Way Community Center. Este proyecto era para financiar la renovación y expansión de la instalación de este lugar. Pero el William Way Center ha sido denunciado por organizar fiestas sexuales. Luego de estas denuncias, Fetterman retiró el apoyo. Sin embargo, necesitamos su opinión, porque los contribuyentes van a estar pagando este dinero de su bolsillo. Yo quiero saber qué te parece a ti, Alfonso, y al parecer no es tan fácil retirarles estos fondos que ya habían sido asignados. Vaya. O sea, un senador asigna fondos para un centro de la comunidad LGBT donde resulta que hacen orgías. O sea, wow, ¿nos sorprende? No. Lo curioso es que él retira este endoso, no sé, creo que fue ayer, pero el problema es que esa asignación de dinero, lo que llaman un earmark, ya está en el proyecto. O sea, ya está en el proyecto que salió del comité de conferencia, donde se estaban dando las negociaciones entre la Cámara y el Senado, y ahora es el proyecto de asignaciones de transportación, y ahora pasa a la Cámara y el Senado para un voto sí o no. O sea, no hay manera de enmendarlo. O sea, que la única manera de que no se le dé ese $1.000.000 a este centro de orgías es que voten en contra del proyecto. O sea, eso es increíble, pero es típico Washington, el gasto masivo, público, irresponsable. Esto es lo que está pasando en Washington. El congresista Massey hizo un comentario, sacó en las redes sociales muy importante, de que de nuevo estamos en el pantano, gastando irresponsablemente, incluso en una Cámara controlada por los republicanos. Y que de alguna... Sí, Mario, sí, adelante. Hay que decir que Fetterman a mí me está causando una grata sorpresa para mí. ¿Cómo iba a pensar que Fetterman iba a ser, no tanto por las posiciones que está tomando, por ejemplo, este tema, sino porque está demostrando verdaderamente tener coraje. Es otra persona. Está hablando de temas en los que su partido recula o tiene miedo, ¿no? Y él no. Y además, en cuanto más le ponen en la mira, más voltea. Pero no sé, querido amigo Aguilar, si tú crees que esto está haciendo porque verdaderamente piensa que tiene que hacerlo o como sabe que esto viene dentro de un barril. No, él metió la pata, porque yo creo que él fue el de earmark. Los earmarks son asignaciones de fondos que se incluyen en el presupuesto por los propios legisladores. Los republicanos en el pasado los habían prohibido, pero ahora parece que los han restablecido, y este hombre, como apoya a la comunidad LGBT, y obviamente no puede cuestionar a la comunidad LGBT, pues ahora resulta que se confirmó que hacían orgías, y ahora no hay forma de sacar el $1.000.000. Pero no cualquier senador o congresista lo hubiera hecho. Yo creo que eso tiene un mérito tremendo a favor de Fetterman. Yo coincido con lo que decía Mario, para mí ha sido una sorpresa sumamente grata. Fetterman al principio reconozco que me generaba repudio por su forma de ser, pero el efecto ha sido el contrario, ¿no? Ha demostrado una autonomía tremenda, y esto también es un mensaje para el Partido Demócrata y para la izquierda, ¿no? Y yo creo que va a ganarle réditos esta autonomía que está teniendo,
y está construyendo... Pero Orlando, yo creo que estoy de acuerdo con lo de Fetterman, pero yo creo que ese no es el issue en este caso. Aquí el problema es que un senador, sea Fetterman, ¿por qué el gobierno federal le está enviando $1 millón a un centro LGBT? O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, bueno, ya viendo tantas necesidades, ¿no? A mí $1 millón para el centro Alfonso Aguilar, ¿verdad? Para yo atender mis propias necesidades. Alfonso, pero esto debe ser la punta del iceberg. O sea, tú indagas y te vas a encontrar con las peores cosas dentro del swamp, ¿no? En el que se ha convertido Washington. Yo creo que el hecho de que haya una postura firme frente a este caso por parte de un senador demócrata con cierta importancia empieza a construir una tendencia. Ojo, y un senador demócrata, pero que poco a poco, y especialmente después de estar recibiendo tratamiento, se ha convertido un poco más conservador, al menos esa es la impresión que a mí me da, no sé si coincidan conmigo. A que interrumpen el tratamiento, son capaces, no, porque además parece como las películas de Jim Carrey, ¿no? Cuando precisamente se da un golpe y se transforma, etcétera, ¿no? Bueno, pero es curioso porque recuérdense que después del incidente él apenas podía hablar. Se recuerda ese debate terrible contra el doctor Oz. Ahora está hasta articulado. Sí. O sea, Sí. ¿quién sabe qué tipo de tratamiento Es que precisamente le eligieron para que fuera una marioneta. Y en cuanto él mismo se ha cortado los hilos para poder actuar con autonomía, es cuando probablemente lo quieren quitar del medio, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Pero además, por otro lado, en Washington tiene que volver a, por eso el debate, lo inmoral que es confundir a la gente con los impuestos y con el dinero. ¿A qué se destina el dinero? No ser capaz de distinguir las finalidades de las asignaciones, ¿no? Eso es profundamente inmoral y además va en contra de los principios que informaron el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Oiga, póngame pocos impuestos y específicamente muy claramente a qué van destinados. Y ahora mismo sucede todo lo contrario. Te clavan por cualquier cosa y además te cuesta una vida saber a dónde va verdaderamente tu dinero, ¿no? Y estas asignaciones no se discuten en un comité, no hay una vista, no hay una audiencia para discutirla. Viene cualquier legislador, $1 millón para el centro de la orilla. ¿Y qué crees que pase al final? Entonces, han dicho que hasta ahorita no se puede hacer nada, salvo que se retome y se vote en contra de la propuesta. ¿Crees que lo vayan a hacer? Lo dudo. Si han llegado, porque eso también demuestra la rigidez de las reglas legislativas, que no puedan corregir esto. Me pregunto si hay realmente legisladores que quieren financiar este centro. Perder $1 millón, y perder $1 millón para ese centro después de estas denuncias gravísimas, me parece... ¿Cuántas iglesias están recibiendo de grupos por familia $1 millón del gobierno federal? Eso es lo que ¿Sabéis qué sucede? Así es. ¿O cuántas que han sido vandalizadas han recibido dinero? Es más, ya no digamos ni siquiera dinero, una investigación tras ser vandalizadas, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos a otro tema que también está causando bastante polémica, y es que las presentadoras de MSNBC, Jen Psaki y Joy Reid, así como Rachel Maddow, se burlaron en directo de los votantes de las primarias del Partido Republicano en Virginia por considerar la inmigración su principal preocupación. Las presentadoras de la cadena de noticias de tendencia liberal se mofaron de los votantes mientras comentaban los resultados de los primeros sondeos a pie de urna del supermartes. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. I mean, if you look at some of these exit polls, I mean, I live in Virginia. Immigration was the #1 issue. I mean, again, these could change in Virginia. Well, Virginia does have a border with West Virginia. Very contested area. Build the wall. Y comienzo contigo, Orlando, ¿qué te parece esto? Mira, hay una desconexión total entre ese pequeño porcentaje donde están los medios, los políticos, los intelectuales, los filósofos, toda la academia y el resto de la gente. De hecho, en Voz sacamos un reportaje al respecto a partir de una investigación donde queda claro que el 99% del país piensa en una dirección completamente opuesta a ese 1%. Y uno de esos asuntos es el tema migratorio. Para los medios, para la élite, no significa un problema, porque claro, tienen seguridad, viven en zonas exclusivas, no tienen contacto con el día a día, en cambio la gente sí lo siente. Y esa desconexión también es lo que está hundiendo al mainstream media. Hay un repudio al mainstream media
rotundo y eso se ve en la audiencia. Así es, Mario. Es profundamente ofensivo, incluso estéticamente ofensivo, ¿no? Ver a estas privilegiadas, a esta banda de ricachonas que viven en Sex and the City permanentemente, ¿no? Reírse del drama de la persona que limpia los baños, que vive en las comunidades donde tienen un problema real de gestión de la inmigración. Y ese grupito era el gran combo de los periodistas de izquierda. O sea, Jen Psaki, ex portavoz del presidente Biden, Joy Reid, y ¿quién era la otra? Rachel Maddow, imagínate, son todas izquierdistas. Pero, y fue un doble insulto. Primero los inmigrantes. Jen Psaki dice que ella vive en Virginia. Si ella saliera por la zona de Arlington, de Fairfax, de Alexandria, Virginia, se daría cuenta cómo está repleto de inmigrantes de todos los países. O sea que ella no se baja de su limusina. Y por otro, el insulto a los ciudadanos de Virginia Occidental. Necesitamos una muralla, como burlándose de la gente blanca trabajadora, ¿verdad? O sea, ellos están inyectando ese componente de confrontación. Y además me parece también un comentario muy desafortunado, sobre todo en un momento en el que se han dado asesinatos como esta estudiante de Georgia recientemente. O sea, cómo la familia, por ejemplo, que está sufriendo ese dolor de esa pérdida, puede tomar a estas profesionales burlándose así de un tema que preocupa y que los votantes están manifestando que les preocupa. A ver, y además siendo sinceros, ¿a quién no le preocupa? Yo creo que la cuestión de la inmigración indocumentada está preocupando no solamente a los ciudadanos estadounidenses, pero también a los inmigrantes, sino también a los inmigrantes que han inmigrado de manera legal o que están solicitando a familiares de manera legal o a quienes sí tienen un caso de asilo verdadero y sus casos están estancados por todo este descontrol en la frontera. Mario. Mira, de nuevo, tendríamos que pedir, por favor, que se produjera el milagro, ¿no? De que ahora, después de las visitas, plan, inmediatamente la trasladaran a vivir a Eagle Pass, por ejemplo. A todas estas estupendas de la vida, que las llevaran a Eagle Pass a saber lo que sucedía. ¿Sabes dónde tampoco deberían tener mayores problemas con la avalancha migratoria que está experimentando en los últimos tiempos, por obra y desgracia de Joe Biden? En Chicago, en Nueva York. Eran tan estupendos, se permitían tantas elecciones que se declararon ciudades santuario. Pero bueno, por supuesto. En cuanto les llegaron unos centenares, salían llorando, ¡ay, que nos manden ayuda federal, por favor, no podemos con esto! Pero además esto es fake news, porque ellos, periodistas que siempre están criticando a Trump por supuestamente decir mentiras, ellos básicamente están diciendo que los estados que no están en la frontera no tienen problema migratorio. Cuando es totalmente falso, estamos viendo migrantes en todas partes, es un súper fake news. Pero es que la propia administración Sin duda esta es una conversación buenísima, pero el tiempo se nos ha acabado. La buena noticia es que mañana vamos a estar aquí hablando de más temas que impactan la vida de todos nosotros. Gracias por estar con nosotros y sobre todo a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Le esperamos, si Dios permite, el día de mañana. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales.